Bienvenidos una vez más a este domingo. Para los que no me conocen, mi nombre es Damián. Como siempre, gracias por estar ahí. Qué interesante escuchar la perspectiva de un ser despierto como Malcu, ¿verdad? Que fue criado entre tanto misterio y que hizo su vida y descubrimientos alrededor de la mística andina. Si no lo han visto, se los recomiendo profundamente. Se los dejo por aquí. Hoy vamos a hablar de una técnica de curación más que propone una perspectiva del proceso de sanación diferente, innovadora, ajena a la establecida por la medicina occidental, y lo vamos a hacer junto a Teresita Dedín, la cual nos va a compartir su experiencia y visión de este método desde la óptica de una licenciada en medicina que decide irrumpir en los preceptos convencionales de la medicina tradicional y profundizar en artes que poseen una orientación más integradora del ser humano. Hoy hablamos de homeopatía. Que lo disfruten. Comenzamos. Aquí estamos con Teresita. Gracias, Teresita, por estar con nosotros en el canal. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Damián. Muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad que es un honor estar acá con vos. Bueno, Teresita, hoy vamos a hablar de homeopatía. ¿Qué es la homeopatía? La homeopatía es una ciencia médica, ¿sí?, que sana desde lo natural, digamos, ¿sí? Pero lo que tiene como interesante la homeopatía es que integra, engloba la parte no solamente física en el momento de la sanación, sino también la parte psicológica y emocional. Por eso integra a un todo, yendo como más a la profundidad del síntoma, incluso yendo al origen de ese síntoma, desde dónde se originó para saber cómo tratarlo. No es como la medicina tradicional que al síntoma se le da una medicación para como eliminar y erradicar el síntoma, sino busca la causa, ya sea psicológica, emocional, para poder tratarla en profundidad, digamos. ¿Y de dónde viene? Has dicho que es una ciencia, ¿verdad? Exactamente, bien. Sí. ¿De dónde viene esta ciencia? Bien, la creó un médico alemán que se llama Hahnemann a fines del siglo XVIII. Él era un médico que no estaba como muy conforme con la medicina de ese entonces, como que él decía que todo se terminaba basando en que era por un tema del frío, del calor, de la humedad, y no se le daba realmente la importancia al síntoma en sí. Entonces él empezó a investigar desde la naturaleza cómo podía sanar, ¿no? Sabemos que en la naturaleza se encuentran un montón de principios sanadores, y él empezó justamente como a probar incluso en él mismo los distintos, como armaba sus tinturas madre, que después si quieren les explico de qué se trata, y empezó a probar en él esas sustancias que armaba, esos preparados, y él empezó a observar que le creaba síntomas en el cuerpo, él aunque siendo sano, y ahí es donde empezó a darse cuenta que podía crear otra medicina, ¿no? Y ahí es donde fue formando después la homeopatía. ¿Y cuál sería la base de esta ciencia? Bien, la base es un principio que creó Hahnemann, que es la ley de la similitud, ¿sí? Que tiene que ver justo con esto que estaba comentando, que él lo que vio es que una sustancia, si genera determinados síntomas físicos o emocionales, porque incluso también a veces tiene que ver con estados emocionales en una persona sana, él creía que entonces esa misma planta o esa misma sustancia podía crear salud o curar a una persona enferma que tenga esos mismos síntomas. Esa es como la ley fundamental y la base de la homeopatía, ¿no? Que se llama lo igual cura lo igual, ¿sí? Esa es la ley de la similitud. ¿Hace cuánto tiempo que llevas con este camino y cómo tú llegas a eso? ¿Por qué has elegido eso? Estoy hace casi 20 años. Me impresiona porque siempre digo 10 y me doy cuenta que no, ya llevan 20 años en la medicina con la homeopatía. Yo llegué a la homeopatía buscando en realidad una medicina justamente integral. Hace 20 años atrás acá en Argentina la verdad que la homeopatía había muy poquito, todavía era una medicina muy juzgada, no se la conocía. Y yo siempre fui una cuestionadora de qué es lo que le pasa a la gente, por qué se enferma. Era como, sentía que había algo más por lo cual la persona se enfermaba, ¿no? Y así fue cuando me recibí de médica, que al final ya en mi carrera ya estaba en crisis con la medicina, con el sistema tradicional, pero me quería recibir de médica igual, aunque estaba en contra de todo el sistema. Dije, bueno, pero tiene que haber una medicina distinta. Y ahí me puse a investigar, me llegó de una amiga de casualidad. Yo me acuerdo que
en los últimos años, con el internado, yo me iba a los cuartos a charlar con las madres de por qué el niño se había enfermado y veía que había un entorno familiar que podía causar la enfermedad en ese chico o temas emocionales muy relacionados con la enfermedad en sí, ¿no? Que lamentablemente en la medicina tradicional no nos enseñan escuchar más allá de las palabras y tratar de como unir y integrar toda la parte emocional, física y psicológica, sino todo lo contrario, van como separando, ¿no? O sea, está el neurólogo por un lado, el traumatólogo, como que al cuerpo lo terminan como dividiendo en partes y pierde la integridad de que somos un todo. Y en esa, yo inicialmente iba a ser pediatra y el pediatra ya de por sí es como muy chusma, ¿no? Chusma, para los que no saben lo que significa, es como muy curioso de lo que pasa en la casa y eso me llevó a mí a empezar a cuestionarme. Por eso cuando me recibí entendí que la medicina pasaba por otro lado. Y de verdad entré en una crisis muy grande porque dije, esta medicina no me gusta, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que esa medicina no iba a ser. Sabía que mi camino no era por ahí. Yo quería saber de verdad qué le estaba pasando a la gente, por qué su cuerpo se enfermó y por qué se enfermó. No tenía ni idea, no entendía por qué, pero sabía que había un sentido ahí atrás. Y así fue como me llegó la homeopatía por una amiga que quiero mucho. Me decía, vos tenés que estudiar homeopatía. Y yo, la verdad que creía poco. De chica había tomado, pero esas creencias que uno tiene de que la homeopatía es placebo, que son temas como que no es verdad, bueno, muy juzgado, y yo incluso juzgando mucho la homeopatía la descartaba, hasta que una amiga me dijo, me dice, lee. Bueno, ahí fue cuando me puse a estudiar homeopatía y ver de qué se trataba, y encontré un mundo justamente que integraba la parte emocional, la parte psicológica, la parte física, al ser humano, a la persona, y buscaba una sanación integral. Porque justamente una de las cosas que no nombré es que Hahnemann todo el tiempo habla de una fuerza vital, que es esa energía interna, que es lo que nos da nuestra salud y nuestro bienestar, ¿sí? Que en el momento donde hay algún desequilibrio, esto que les comentaba, algún hecho traumático, ahí es donde el desequilibrio termina generando la enfermedad, ¿no? Y ese desequilibrio, lo más común es que sea provocado por un hecho traumático vivencial, experimental, de alguna situación dura y difícil, y que esa energía queda en el cuerpo, ¿sí? Una energía negativa o que un desequilibrio que termina enfermando. Y ahí me empezó a cerrar más toda esta historia, ¿no? Como que ahí fue donde empecé como a investigar y, bueno, me enamoré de la homeopatía porque además de integrar al paciente, me permitía a mí tratar al paciente desde algo natural, ¿no? Que tiene que ver con toda la medicación natural. Así que, bueno, y ahí ya hace como 20 años que estoy con la homeopatía, lo cual creo que es una gran herramienta de sanación, una gran herramienta de sanación, porque de verdad también apoyo, yo digo que es como un bastón, porque no solamente te ayuda a sanar desde lo físico, sino desde como digo, ¿no? Desde la autoestima, de la seguridad de uno, ayuda de verdad como a sanar varios aspectos, ¿no? Es súper completo. ¿Qué tipo de desequilibrios o enfermedades se pueden tratar con la homeopatía? A ver, es súper amplio el tratamiento, ¿sí? Te da la posibilidad de tratar enfermedades agudas. Para cada enfermedad hay distintas potencias, distintas formas de tratamiento. Las enfermedades agudas para mí son como las más simples y fáciles de tratar. Las crónicas llevan su tiempo de evolución, ¿no? Porque en la homeopatía hay otra ley, que es la ley de curación, ¿sí? Que es una ley que habla de que la sanación desde la homeopatía es de adentro hacia afuera, ¿sí? Y de arriba hacia abajo. Y desde lo más nuevo a lo más viejo, ¿no? Son como esos 3 puntos de como esa ley de sanación. Entonces, en realidad hay enfermedades que pueden ser muy viejas, que pueden empezar a sanar mucho tiempo después. Justo ayer tuve una paciente, te cuento un caso así,
que tiene muchos problemas de asma, ¿no? Venía porque tiene problemas de asma desde chica. Con todo el tema de la pandemia se le agravó un montón con sus miedos. Y venimos haciendo un proceso súper bien de sanación a nivel respiratorio y toda la parte respiratoria, la capacidad le mejoró un montón con homeopatía. Y después de que la parte respiratoria mejoró, me dice, me salió acá una alergia en la piel. Me llamó la atención y le digo, ¿vos tuviste alguna vez cuando eras chica? Sí, me dice, era lo que yo tenía cuando era más chiquita todavía. Y yo le decía, es que así funciona la homeopatía. La homeopatía te ayuda a sanar de adentro hacia afuera y de lo más nuevo a lo más viejo. ¿Qué significa? Que empieza a sanarte primero las enfermedades como más actuales y a medida que se van sanando las más actuales, empieza a ir a toda nuestra historia más vieja y empieza a sanar enfermedades que estaban de antaño y que por ahí no se había olvidado, pero que claramente estaban ahí, ¿no? Y esto de que sana de adentro hacia afuera tiene que ver con eso justamente. Yo le explicaba por qué se brotó la piel. Porque la enfermedad estaba abajo de la piel, estaba adentro. Y la homeopatía lo que viene a hacer es como si quisiera empujar la enfermedad de adentro hacia afuera del cuerpo para sacarla, ¿sí? Eso es lo que quiere hacer la homeopatía. La homeopatía quiere expulsar de nuestro cuerpo la enfermedad. La diferencia que me parece súper importante es que la homeopatía no tapa los síntomas, sino que le da al cuerpo esa fuerza para sanar. Entonces, volviendo a tu pregunta, si puede ser cualquier enfermedad, hay muchas enfermedades que la homeopatía ayuda y sana, y hay otras que las mejora, que tal vez no logra sanarlas del todo, porque pueden ser enfermedades que tengan algún tejido dañado, ¿sí? O son enfermedades que a veces incluso el paciente no permite de alguna manera u otra, hay una resistencia grande a la sanación a veces. Entonces, hay que ver qué tipo de enfermedad. Yo creo que todas las enfermedades pueden iniciar tomando homeopatía, por supuesto que sí, y de esas enfermedades hay muchas que sí se van a sanar y hay otras que va a ayudar a mejorar, ¿no? Por ejemplo, pacientes con cáncer. Yo he tenido muchos pacientes con cáncer que he acompañado con la homeopatía a que tengan una mejor calidad de vida mientras están haciendo su quimioterapia, que no tengan síntomas, que tengan mejor la contención. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, la homeopatía es fantástica, fantástica. Es un antes y un después, acompañar a un paciente en una enfermedad que tal vez es crónica o terminal, con homeopatía le cambia la calidad de vida. La calidad de vida. Entonces, yendo a tu pregunta, hay un abanico muy grande, ¿sí? Enfermedades que sí las cura al 100% y otras enfermedades que mejoran la calidad de vida, lo cual está buenísimo también. Siempre, si hay alguna duda, recurrir y preguntar, porque si no te cura, te mejora. Entonces, es súper válido las dos, ¿no? No, porque la medicina tradicional, si no me equivoco, se centra, digamos, no en la causa, sino se centra en el hecho en concreto y la tendencia es a extirpar o a tapar, ¿verdad? Lo que vos estás planteando es que aquí se intenta llegar, digamos, a la fuente de o a la causa de, y que siempre se puede ir hacia atrás. Es una especie de psicoanálisis de la medicina. Sí, porque si la forma de entrevistar a un paciente es totalmente distinta a la medicina tradicional. Cuando uno hace lo que se llama anamnesis, que es como el estudio, la historia clínica y demás, es totalmente distinto, porque lo primero que se evalúa cómo fue el embarazo de su mamá, cómo fue el parto, y sobre todo cuando uno dice, no, me duele la cabeza, tengo migrañas, ok, ¿hace cuánto? ¿Qué pasó? ¿Y qué te acordás que en hecho puntual? ¿Y cómo te sentiste? Y que se empieza a evaluar la raíz, el origen de ese hecho traumático para entender a ver cuál fue, como digamos, por así decirlo, como la fuga de energía o la emoción que enquistó, exactamente, el detonante. Entonces, se termina trabajando sobre ese hecho traumático para poder sanar los síntomas de hoy, que muchas veces el paciente ni se acuerda. Claro. Como a veces es incluso difícil llegar a ese hecho traumático porque por ahí ni se acuerdan.
Entonces, yo tengo una técnica que me inventé yo, no significa que sea buena y no sé, que a mí me funciona y me encanta, que es cuando el paciente no recuerda cuál fue el hecho que le disparó ese síntoma, y no puedo saber cuál es la emoción ahí atrás, ¿no? A veces es enojo, tristeza, puede ser decepción, hay un montón de emociones. Les pregunto, ¿cómo te hace sentir el síntoma? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué te genera el dolor de cabeza emocionalmente? Y ahí me dice, y me frustra porque me duele todo el tiempo. Hay otro que dice, no, me da tristeza porque... Entonces, el mismo síntoma te habla de cuál es el estado emocional de atrás que hay que sanar. Es fantástico, pero es un ejercicio que es tan simple y de verdad va a la raíz. Entonces, yo ahí logro por lo menos saber cuál es la emoción que hay atrás de ese síntoma. No puedo todavía saber cuál es el hecho traumático, pero por lo menos conectar con la emoción. Si yo logro conectar con la emoción, listo, yo sé desde qué lugar homeopático poder acompañarlo para ayudar a sanar esa emoción que por ahí quedó ahí como reprimida, ¿no? Bien, y ya que empezaste a hablar de que había una distinción en la introducción o cuando conoces al paciente y empezás a indagar en él, ¿cómo es el proceso terapéutico? ¿Cómo es más o menos la estructura del proceso terapéutico? Bien, buenísimo. Bueno, como te explicaba, primero se hace como lo que se llama la anamnesis, la historia clínica, donde uno le va preguntando todo, pero son preguntas que a veces el paciente se queda como diciendo, ¿para qué me preguntas que me gusta comer? ¿No? O sea, si me molesta el frío. Son preguntas totalmente distintas desde la parte psicológica, emocional, física, preguntas desde si sos exigente, desde cuáles son tus miedos, qué te gusta comer, el frío te da, si te mejora el síntoma con el frío o con el calor, si te gusta andar descalzo. O sea, son preguntas muy raras porque la idea justamente de la homeopatía es individualizar a la persona, ¿sí? Lo que está bueno y lo que me gusta de la homeopatía es que individualiza. Cada paciente es único, con sus características, con su historia, con su experiencia, y la homeopatía por eso es como un arte, ¿eh? De verdad es súper difícil la homeopatía encontrar una medicación y dedicarle, porque es un arte. Hay que saber escuchar bien, hay que preguntar bien y hay que unir toda esa información que uno va como recolectando para poder darle a ese paciente el medicamento que tenga que ver con él mismo. Que incluso los medicamentos dentro de la homeopatía son muy amplios, entonces al abanico al ser tan amplio uno tiene que saber bien cuál sería el indicado para mi paciente. ¿Por qué? Porque ese medicamento al paciente le va a ayudar a potenciar su sistema inmunológico. La homeopatía, al revés de la alopatía, lo que hace es potenciar el propio mecanismo del individuo para sanar, ¿sí? La homeopatía no es como la alopatía, que yo te doy una pastilla y la pastilla hace todo el trabajo por uno. No, la homeopatía lo que te hace es, te eleva tu fuerza vital, te pone en marcha todo tu mecanismo para que vos mismo puedas sanar de adentro hacia afuera. Eso es lo que tiene para mí como de increíble, que lo que ayuda es a que nosotros mismos seamos nuestra propia farmacia. Hoy en día estamos siempre tan acelerados, tan apurados, todo tiene que ser ya, tengo que ser productivo, que no permitimos al cuerpo a que ponga en marcha la máquina para autosanarse. La homeopatía te da esa base, la homeopatía te ayuda a que vos puedas recuperar tu fuerza vital, puedas liberar la energía negativa y autosanarte con tus propios recursos. Eso para mí es lo más como maravilloso, ¿no? Desde que te da como el poder, te devuelve el poder de la autosanación. Y creo que una de las cosas que no dije es que el origen de todos esos medicamentos que son naturales son de origen animal, vegetal o mineral. O sea, no hay ningún químico que esté trabajando por nosotros. Ningún químico. De verdad es algo totalmente natural que potencia nuestro sistema inmunológico para poder sanarnos, ¿no? Bueno, habíamos dicho entonces que entrabas en ese proceso de investigación y después elaborabas un plan de acción y de ahí ibas a los medicamentos. ¿Los remedios o medicamentos
¿Cómo se efectúan? ¿Dónde se efectúan? ¿Cómo se relaciona un medicamento con una patología en concreto o con una enfermedad desde la óptica de la homeopatía? Bien. Los medicamentos, como te decía, son 100% naturales, ¿sí? Lo que se obtienen de ya sea minerales, vegetales o animales, ¿sí? Se obtiene una parte y esa parte lo que se hace es se lo empieza a diluir, ¿sí? Son sustancias altamente diluidas. Se va a ponerse, primero se arma lo que es la tintura madre, que es con una parte y agua, se diluye, y una de las cosas como más importantes de la homeopatía son lo que se llama dinamizaciones, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo agarro una parte, lo pongo en agua y se sacude, se hacen sacudidas muy rápidas, y eso es lo que potencia al remedio, ¿sí? Yo de esa dilución y de esa succión, que en realidad en conjunto se llama dinamización, yo obtengo la tintura madre, que es de ahí donde voy a empezar a hacer las siguientes diluciones. Como que de esa tintura madre voy a ir diluyendo distintas cantidades y partes, y eso me va dando como la potencia del medicamento, ¿no? Que en realidad está pero tan diluido que ya no queda principio activo. Eso es como la magia, lo fantástico de la homeopatía, ¿no? Que no hay ningún principio activo químico dentro de ese preparado que se armó. Y ese preparado que se armó, como te digo, de acuerdo a la cantidad de diluciones que se van haciendo, es la potencia que tiene. Y en cada dilución se diluye, se dinamiza. Se diluye, se dinamiza. Siempre lo que potencia a la dilución es la dinamización, que tiene como una teoría muy mística, o sea, no hay ninguna explicación científica de por qué pasó eso. Se dice que antiguamente decía que sucedía, que pasaba porque Hahnemann llevaba los medicamentos en un camión, en un camino lleno de piedras y de pozos, entonces iban batiendo y veían los efectos. La historia es súper rica de cómo se fue dando todo en el fines del 1700, ¿no? Entonces, cada una de esas diluciones tiene una potencia. Y esas potencias, de acuerdo a la enfermedad, es lo que se usa, ¿no? Por ejemplo, enfermedades agudas se suele usar más las potencias bajitas, ¿no? Potencias 6, potencias 10, potencias muy bajitas. Cuando uno está trabajando algo más crónico, ¿sí? Se usan potencias un poquito más altas, más tirando a las 100, ponele 200, incluso uno va subiendo potencias a medida que el paciente va necesitando, de acuerdo a su enfermedad, ¿no? Si es un paciente que va respondiendo bien, se sube más de a poquito. Por eso sigue siendo este arte de, en cada consulta, de volver a escuchar y ver cuál fue la respuesta para ver cómo trabajar, ¿no? Y después hay potencias más intermedias que yo las uso mucho para la prevención, por ejemplo. Que la homeopatía tiene un muy buen alcance en cuanto a la prevención, ¿no? Potencias 30, por ejemplo, se usan un montón, como por ejemplo para las gripes, para las neumonías, para la gente que tiene alguna enfermedad, una tendencia a una enfermedad, se usan muy buenas las potencias 30 como para prevenir esos tipos de estados gripales. Por ejemplo, ahora con el coronavirus salió uno que es buenísimo para el coronavirus, que también es como las vacunas. A veces se saca también de una mismo nosode, que se llama nosode, que es como el origen de donde está el virus, para hacer el preparado, ¿no? Es una medicina natural que tiene algunas cosas muy similares con el tema de las vacunas en cuanto a, no con el virus ni nada de los químicos, ¿no? Pero sí el funcionamiento. Básicamente esa es la forma de tratar con distintas potencias las distintas enfermedades, ¿no? Y existe, por supuesto, me imagino, algún compendio en donde uno puede acceder para tal tipo de traumatismo, para tal tipo de dolencia, en concreto, ¿no? Sí. Totalmente, sí. Hay varios libros, ¿sí? Está primero el libro que es como la Biblia, que es el Organon, que es el que escribió Hahnemann, que está como toda la parte teórica, toda la explicación, y después hay distintos como compendios de distintos médicos que fueron como siguiendo su línea, porque después se dividió la línea entre unicistas y pluricistas, que son como los unicistas, que era Hahnemann, que daba un solo remedio, y los pluricistas, que daban más de uno para tratar al paciente, ¿no? Después se fueron a lo largo de la historia como yendo distintos caminos, pero está bastante como ordenado y bastante bien llevado, ¿no? Por suerte no se
no hay muchas ramas. Entonces tenemos nuestros compendios que sería como el manual donde uno busca el síntoma, que el síntoma es, por ejemplo, no sé, duermo con un pie fuera de la cama, ¿sí? O sea, el síntoma no siempre es el físico, ¿no? El físico también. En la homeopatía, el objetivo principal en la sanación tiene que ver con el estado, la mejoría y el estado general del paciente antes de la mejoría del síntoma. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vos venís a mi consulta y venís con, no sé, un dolor de cabeza grande y además un estado de apatía, ¿no? Como de mucho cansancio, bueno, y de estrés y mucho dolor de cabeza. Si vos venís a mi siguiente consulta y me decís, mi dolor de cabeza está igual, pero me siento más animado, estoy con más energía y demás, yo te digo, vamos bárbaro, porque por ahí es. El primer objetivo, lo que primero se empieza a ver como de sanación es el estado general. Si vos venís a mi consulta y decís, ¿sabés qué? Se me fue el dolor de cabeza, pero sigo muy cansado y no estoy bien, digo, no estamos bien. Y el paciente a veces dice, ¿pero cómo? ¿Pero se me fue el dolor de cabeza? Sí, pero no estás bien vos. La homeopatía busca primero que el paciente mejore su estado energético, esa fuerza vital, y después el síntoma se va solo. ¿Sí? Es como por ahí, a veces como al revés de la medicina tradicional, ¿no? Donde el objetivo primero es que se vaya el síntoma, más allá del paciente. Bueno, en la homeopatía es al revés. Lo más importante es el estado general del paciente, su estado anímico, su energía vital. Si eso está bien, sabemos que el resto, tarde o temprano, va a estar bien también. Por lo que estoy empezando a entender, es un proceso lento, pero mucho más sólido. Pero claro, es entendible también que en la sociedad de consumo en la que vivimos, hoy en día uno tiene que ser productivo, como decías antes, y tenés que salir al ruedo y no se te da la oportunidad ni tener una gripe, ¿no? Exactamente. Hay que extirpar rápidamente para seguir trabajando. Bien, ahora, ¿qué piensa Teresita la ciencia de esto? La medicina tradicional. Hace 20 años cuando arranqué con la homeopatía, todo el mundo me decía que estaba loca. Todo el mundo me decía, eso no es medicina, la criticaron. Los médicos en su momento, mis pacientes, el médico le decía o alopatía o homeopatía, tenés que elegir, como que en ese entonces los médicos había mucha barrera entre la medicina tradicional y la alopatía. La verdad que la homeopatía, mucha diferencia, había mucha resistencia, que a lo largo de los años se fue viendo cómo los médicos fueron como abriendo las posibilidades, porque en cuanto vieron que el paciente no sanaba con tratamientos y dosis gigantes, yo creo que no les quedó otra que empezar a abrir un poco más, y yo creo también que al empezar a recibir pacientes que venían con un tratamiento homeopático y habían sanado, no les quedó otra que empezar a creer un poco más, ¿no? Y yo creo que también todo lo que tiene que ver con la neurociencia, que también está avanzando un montón en cuanto a la creencia de que existen los planos energéticos y que hay un tema vibracional, y hay un mundo invisible que no vemos, que como no lo vemos, no lo creemos, pero que existe igual, ¿no? Y yo creo que todo eso está abriendo la posibilidad de integrar las dos medicinas. Hoy en día a mí me pasa que tengo muchos médicos que incluso no conozco, que me mandan sus pacientes y me dicen, vengo de parte del médico tal, y yo no lo conozco, y yo estoy segura que es porque algún paciente de él seguramente se curó con la homeopatía, porque me ha pasado mucho, ¿no? Entonces, gracias a Dios, por suerte, hay una tendencia a la medicina natural, hay una tendencia a integrar, a abrir, entonces cada vez más esa distancia se está cortando, porque desde el hecho puntual de la experiencia del resultado de la gente hasta también de la neurociencia, que ya la neurociencia está trayendo un montón de respuestas científicas comprobadas de cómo la homeopatía funciona, u otras técnicas también que hay, que a veces cuesta creer, ¿no? Desde las meditaciones, del Reiki, un montón de técnicas nuevas que están empezando a ser parte de la medicina y que hoy en día se están aceptando cada vez más. Por suerte se están como integrando. Así que yo creo que vamos bien. Lo que me llama la atención es que se lo englobe dentro del terreno de la ciencia, porque realmente no tiene un rigor científico.
Totalmente, incluso hay mucha gente que estudia y está buscándole la vuelta a ver cómo funciona energéticamente en el cuerpo, cómo funciona la homeopatía en el cuerpo, porque como no hay ningún químico que actúe, no tienen forma científica de comprobar cómo funciona la homeopatía en el cuerpo, pero que funciona, que eso es lo más increíble. De hecho, se usaba mucho en caballos, por ejemplo, en una época donde los caballos por tantos antibióticos que les daban por enfermedades terminaban mal del hígado, entonces empezaron a probar con homeopatía y los caballos se curaban fantásticos. Entonces decían, ya ni siquiera es un tema de placebo, de que creo que estoy tomando, entonces me funciona. No, funcionaba bárbaro. O lo ves en niños, en bebés, que no tienen ni por qué creer y les funciona muy bien. Entonces ahí es donde empezaron a darse cuenta que va más allá de la creencia, ¿no? Que más allá que de vuelta, más allá de que cuando uno no puede entender algo desde lo racional, que uno cree que no existe, que no es posible, en realidad sí, ¿no? Todavía estamos en esta etapa de creer sin ver, aunque la ciencia está avanzando cada vez más y ya en algún momento van a mostrar, va a salir el comprobado, ¿no? Ya estamos, yo creo que estamos muy cerquita porque la neurociencia está avanzando tanto, que ya próximamente vamos a tener la fórmula de cómo funciona la homeopatía en el cuerpo. Pero bueno, hay muchos que hablan de placebo también, ¿no? Claro, es que es bastante fácil caer en esa forma de verlo. Lo que pasa es que, claro, al meter a un animal que no tiene autoconciencia como un caballo, es una forma de justamente demostrar que no hay placebo como tal, ¿no? Pero es curioso porque la ciencia, si bien, claro, nos ha permitido en cierta forma ser la cantidad de gente que somos, toda la teoría de gérmenes, somos la cantidad de personas que hay en el mundo gracias a la higiene y la medicina y las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es como que su forma de avanzar, posiblemente en la evolución de la humanidad, cumplió una función, pero ahora es algo muy lento. El método científico es un método muy lento porque parece como que lo que decías antes, ¿no? De adentro hacia afuera, que pasan un montón de cosas que hemos hablado en este canal, de cosas que funcionan, que no tenemos una idea de por qué funcionan, pero que quieren salir de alguna manera, ¿no? Quieren expresarse y sí, el método científico castra y defenestra, pero han estado siempre, han estado en el chamanismo, han estado en tantas prácticas antiguas en donde no había ningún conocimiento o método y sin embargo salían. Quizás tenemos una sabiduría implícita de alguna forma, ¿no? Yo creo que sí, pues si nos vamos a años y años atrás, a nuestros ancestros, cada vez estaban más conectados con la naturaleza, ¿no? Cada vez creían más, confiaban, tenían sus rituales, y yo creo que con el evolucionar fuimos perdiendo mucho ese conocimiento innato, con la industrialización y todo, fuimos como perdiendo la capacidad de estar conectados con las estrellas, con el clima, con la naturaleza. Y yo creo que se viene un poco de vuelta todo eso, ¿no? Volver a los orígenes otra vez. Y en esos orígenes otra vez hay un mundo desconocido enorme que nos olvidamos en toda nuestra evolución. Y creo que hacia ahí vamos, ¿no? A volver a creer en un campo energético que no vemos. O sea, si nos vamos a la neurociencia, Damián, somos átomos y el átomo es 99% energía. ¿Sí? Es 99,9999% de energía, o sea que somos energía. Esto sí es ciencia. Somos solamente 0,0001% de materia. Entonces, esto ya está mostrado, está comprobado, somos vacío. Entonces, el tema es que estamos tan limitados a creer en lo que vemos y lo que tocamos con nuestros 5 sentidos, que ahí quedamos. Y lo que no vemos, no lo creemos, ¿no? Y como yo le digo a mis hijos siempre, digo, lo invisible es lo más importante en la vida. Digo, porque el aire no lo ves y lo necesitas para respirar. Yo digo, los pensamientos no lo ves, son invisibles, o sea, son virtuales. El amor no lo ves y de verdad existe. Incluso la electricidad no la ves. Entonces, hay un mundo invisible en torno a nosotros enorme y que en realidad es el 99% de nuestra existencia.
Y ahí yo creo que es donde entra también la homeopatía, ¿no? En ese mundo invisible que no tiene mucha explicación científica, pero que viene desde este mismo lugar, de este mundo, desde lo vibracional, desde lo energético, traído de la naturaleza. Traído de la naturaleza. Es como traer el poder de la naturaleza. Los medicamentos que usa la alopatía, más del 50% son de origen natural, con sus químicos agregados, ¿no? Pero se saca de la naturaleza. Entonces, porque de ahí venimos. Lo bueno es que allá vamos, de a poquito, porque el proceso de adaptación es lento, ¿no? Es como el mismo sistema nuestro de creencia, nuestras mismas células, de a poquito tienen que ir adaptándose a ese nuevo cambio, porque no puede hacerlo de la noche a la mañana. Hay que integrarlo de a poquito. Pero lo bueno, yo en estos últimos 20 años de homeopatía, desde que hago homeopatía, fui viendo la evolución, ¿no? Yo cuando arranqué homeopatía, vi la homeopatía como una medicina, sabía que era esa medicina, y los primeros 10 años fue que me juzgaron y me juzgaron y me juzgaron, pero a mí no me importaba, porque veía los resultados y creía. Los últimos 10 años ya la gente empezó como a integrarla. Hoy es otra historia, por suerte. La homeopatía está mucho más como aceptada. Yo me he metido en terapias intensivas con mis frascos y me dejan pasar. Antes no te dejaban pasar, ¿no? Así que por suerte yo creo que vamos de vuelta hacia una medicina más natural, más integral, mucho más sana, ¿no? Mucho más sana. Teresita, contanos de tu proyecto que has ido gestando y que es muy hermoso, que me gustaría que lo conozcan, la comunidad. Bueno, sí, mi proyecto, gracias por preguntar. La verdad que hace 10 años que vengo como con la idea de crear un pedacito de cielo en la tierra, un espacio donde la gente pueda venir como a sanar, pero no solamente del lado físico, sino emocional y psicológico, crear como una comunidad de amor, un equipo de profesionales. Yo le digo profesionales de la luz, en realidad no hace falta que tengan un título de médico, sino al revés, ¿no? Profesionales que quieran trabajar en equipo, ayudando a la gente a sanar, a vivir mejor, a encontrarse a sí mismos, y sanar así como desde el alma, ¿no? Así que bueno, encontré un lugar que es mágico, que es donde estoy viviendo ahora, en plena pandemia. Las cosas se fueron dando solo y encontré este lugar que ya estoy plasmando, ya tengo profesionales que están viniendo a trabajar acá, armando el equipo, y la idea es justamente eso, ¿no? Que la gente diga, bueno, quiero bajar un cambio en esto de dejar de bajar el estrés, o quiero ir a un espacio para meditar un rato, o quiero ir a hacer un curso de sanación de algún tipo, o desde Reiki, desde yoga. La idea es eso, ¿no? Crear un espacio donde la gente pueda venir libremente a pasar el día, como si fuera un gimnasio que uno tiene como y para ir todos los días y horarios con distintas actividades, lo mismo, pero como si fuera un gimnasio para el alma, para la salud, para el bienestar. Así que nada, feliz porque en plena pandemia apareció el lugar como tenía que ser y ya está tomando forma, ya se están, como te digo, empezando a dar físicamente, concretamente las actividades en este lugar. Así que estoy feliz porque siento que crear este lugar es lo que la gente también está necesitando, ¿no? Un lugar donde venir a cambiar la energía, a sanar desde otro lugar y conectarse con gente que vibre desde ese lugar, ¿no? Gente que vibre en amor, en abundancia, en gratitud, que para mí son como la base para una buena sanación. Así que eso es lo que se está gestando. Por suerte ya se está dando forma. Yo creo que se está gestando, pero no, en realidad ya se dio forma, ya nació. Y así que bueno, feliz de que finalmente se empezó a concretar este espacio, este centro de sanación. ¿Y este centro está integrado dentro de la naturaleza? ¿En qué zona? ¿En dónde te podemos encontrar, Teresita? Bien, yo estoy en Benavides, en la provincia de Buenos Aires. Es una quinta de 5 hectáreas con un bosque soñado. Justamente lo que me enamoró del lugar es el bosque, porque la casa era una casa de campo abandonada, hacía 20 años que no se usaba y bueno, y le puse mucho amor y la levanté y armé este lugar, y el lugar es justamente lo que tiene es eso, una energía
soñada como para venir y conectarse con la naturaleza. Están las gallinas con los pollitos, hay los caballos, como todo te invita a conectarte 100% con la naturaleza. No hay forma de que no lo haga. De hecho, con mis pacientes los atiendo sentados en el medio del bosque con una manta y un par de almohadones. Como que es otra medicina. Y esa es mi idea, ¿no? Como que la gente pueda venir acá y... Ahí se escucha el gallo, no sé si lo llegan a escuchar. Justo mi idea es esa, ¿no? Que vengan a conectarse con la naturaleza. Y si me quieren buscar, por ahora el Centro de Sanación no tiene su página, todavía está mi página, que es teresitedin.com.ar, que es mi página personal, y si no me pueden buscar en Instagram, que es @tt_dedin, dedin con Y bueno, y ahí pueden ver un poco, digamos, el trabajo que estoy haciendo, cuál es la mirada mía médica, que así desde la homeopatía le fui integrando un montón de medicinas alternativas también, desde la bioneuroemoción, biodecodificación, mindfulness, todo lo que es epigenética, neurociencia, flores, soy astróloga también. Entonces fui durante todos esos 10 años estudiando las distintas medicinas alternativas para integrar esta medicina que yo ya venía haciendo de homeopatía natural, ¿no? Entonces son como distintos bastones que está bueno tenerlos como para el paciente cuando viene, al individualizarlo, poder darle la herramienta que necesita. Y esa es la idea del Centro de Sanación, ¿no? Crear un espacio donde si a uno le hace bien desde el yoga, que haga yoga, si a otro le hace bien desde el Reiki, si a otro le hace bien desde las charlas, desde coaching, desde la nutrición saludable, ¿no? Hay como distintas miradas, pero que todos tenemos como un mismo objetivo, ¿no? Que es el bienestar, la salud, la felicidad, el amor. Así que bueno, por suerte ya acá funcionando. Bueno, Teresita, muchísimas gracias por compartir tu energía y tu conocimiento. Es sumamente interesante lo que nos has planteado y me alegro por ese proyecto que se ha gestado. Creo que por lo que nos comentás es algo muy noble. Ojalá siga adelante eternamente. Gracias. Bueno, gracias a vos, Damián, de verdad, por este espacio. Gracias, Teresita, por tu visión y deseo de construir puentes que nos acerquen a la paz y al bienestar. Seguiremos con otros métodos muy pero muy curiosos, pero la semana que viene vamos a hacer un inciso en esta serie hablando con una persona que ha dedicado su vida al rescate y acogida de cientos de animales en su santuario. Una figura entrañable, les va a encantar, no se lo pierdan. Buena semana a todos.